Al filo de las 11 de la noche, un rato para analizar lo que hoy ha acontecido, esa firma que muchos consideran es simplemente papel mojado, a pesar de la pompa con la que se presentó ese acuerdo ya conocido entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Adino Dimitru, muy buenas noches. Si tuvieras que poner un adjetivo a lo que hoy sucedió, ¿cuál sería? Bueno, yo no creo que sea papel mojado, creo que se está siguiendo el proceso normal de firmar acuerdos que ha iniciado Sánchez. Xoán Bascuas, boa noite. Moi boa noite. Como calificarías o que se aconteceu no Congreso? Pois eu diría que é unha xogada intelixente para pensar nas vindeiras eleccións. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. ¿El primer acto de campaña? Probablemente, pero sobre todo es para tomar la iniciativa, porque date cuenta que lo que no pueden dejar es que continuamente la iniciativa al paso a la mar que Podemos. Entonces esta gente ha hecho algo y les ha obligado a reaccionar a los otros, ¿no? Y por supuesto dejan evidencia siempre al PP que carece de iniciativa y a todos los demás, como sean capaces de meter en el sarao a Izquierda Unida y a Compromís, les meten en un lío a Podemos y al PP de mucho cuidado, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es la confirmación de que estamos efectivamente viviendo una campaña electoral y aún me parece un movimiento inteligente dentro de esa campaña electoral. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boas noites. Aos montes pariron un rato. Se fose un exemplo só, se fose a serio, falar da eliminación das deputacións provinciais levaría Belis Nolis de contado inmediatamente a falar das provincias e, por tanto, de eliminar o que don Javier de Burgos, por decreto, en 1833, impuxo. E, por tanto, se cadra pasaríamos a ser algo semellante a aquel reino de Galiza eliminado e deixaríamos de ser 4 anacos que son as provincias actuais, que son modernísimas. Das deputacións imos falar incluso cun presidente dunha delas, co presidente da Deputación da Coruña, como sabemos, do Partido Socialista, que algo terá que decir de este punto que suscribiron Partido Socialista e Ciudadanos e que contempla a desaparición destes organismos, ainda que serían sustituídos por unha especie de consellos de alcaldes, non sei se significa que vai ser o mesmo, chamado de outro xeito. Pablo Carballo, moi buenas noches tamén. Vamos a repasar con Pablo parte dese acuerdo y también la teatralización, los símbolos que se quisieron introducir y, por supuesto, lo fundamental, la matemática, porque mucho símbolo, pero las cuentas siguen diciendo lo que dicen. 130 diputados que no llegan ni de lejos para que, en principio, Pedro Sánchez sea investido presidente. Ese pacto que se suscribe a las 12 menos cuarto de la mañana, al filo del mediodía, en un salón noble del Congreso de los Diputados y con un cuadro, El abrazo, de Juan Genovés detrás. Abrazos en el equipo de Ciudadanos, sonrisas en el del PSOE, hasta las 2 de la madrugada para dar el último retoque a 200 medidas. A la emblemática sala constitucional entran juntos Pedro Sánchez y Albert Rivera. Sentados ante las ejecutivas de ambos partidos firman el acuerdo. Un pacto de gobierno subrayado por un doble apretón de manos. Las ruedas de prensa frente a una de las obras símbolo de la transición, el abrazo y la generosidad de entonces está en las palabras de los dos dirigentes. Sánchez sobre el acuerdo. Un camino, mejor dicho, que recorremos con enorme generosidad, porque aquí no ha cedido nadie. Hemos cedido, si se puede decir de esa forma, para que ganen los españoles. Llamamiento también de Rivera al altruismo en el sumatorio de fuerzas. Algunos piensan que solo hay que contar escaños, que esto va a dar aritmética. Y yo les quiero decir que el problema aquí no es aritmético, el problema es de generosidad, de valentía, de coraje y de capacidad de diálogo. Los socialistas insisten en que es posible mirar a ambos lados. Yo vengo escuchando desde ayer a algunos partidos políticos decir que este acuerdo no suma. Y yo lo que les digo es que no han entendido nada. Es un acuerdo que no excluye y que tiende la mano a izquierda y a derecha. Pero Ciudadanos solo mira al PP. No lo podemos hacer solos. Este es un acuerdo de gobierno entre constitucionalistas. Socialistas y Ciudadanos afirman que este acuerdo no tendrá fecha de caducidad. Bueno, independientemente de cómo acabe esto, Fernando, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este acuerdo entre Ciudadanos y Partido Socialista? Yo creo que les beneficia a ellos porque parece que es gente que propone hacer cosas y que están dispuestos tanto a renunciar como a construir. Y eso yo creo que la gente en general lo premia. Es decir, a la gente que tiene iniciativa a hacer algo, le ves como con capacidad de enfrentarse a la situación de gobierno. Como siguen invitando a los otros, a Izquierda Unida y a Compromís, de lo que se está rumoreando, que sí que se pueden sumar... No, Compromís lo ha dicho de una manera más o menos explícita, que no descarta la posibilidad de sumarse. Claro, pero es que les convierte en gente razonable, por así pone la decirlo. lupa encima del Partido Popular y de Podemos, que tendría que tomar una decisión. Claro, pero ¿a quién comprometen más? ¿Al Partido Socialista o al Partido Popular? O sea, perdón, ¿a Podemos o al Partido Popular? Probablemente quien más salga perjudicado, creo que sería Podemos.
porque el Partido Popular tiene como una propuesta bastante reconocida y la de los otros es como la de la solución, entonces les deja como sin solución. Lo que lleva haciendo Podemos continuamente, que es dejar sin suelo en el campo de las propuestas al PSOE, ahora mismo se lo está haciendo el PSOE y Izquierda Unida a ellos. Le hacen una especie de pinza de propuesta que dice, bueno, ¿y tú qué estás? Solo que a romper. Y te dejan cao. Son Vascos, como yo non sei se isto parece un pouco, dende o punto de vista do Partido Popular, esa gran coalición que les pronosticaban, faltaría simplemente que les incorporaran, ¿no? Porque eles era a combinación que propuñan, sempre cando foran eles os que mandaban, claro. É un engado que esta apelación ao razonamento que fai Fernando é un engadolle algo máis, que é prácticamente imposible que se poda sumar ninguén máis. Simplemente non pola aritmética, non polo que contido do papel, sino pola posición que tomou cada quen no combate electoral. Podemos estaba interesado inicialmente que houbera eleccións para intentar rabuñar máis votos dentro do electorado do PSOE. E de igual modo, pois o PP entendía que o impacto dos Ciudadanos non lle afectara tanto. E resulta que os que primeiramente saíran ou de forma inicial un pouco máis tocados, agora reaxiron e tomaron a cabeza da formulación da axenda política, non? E creo que agora mesmo teñen pouca marxe de manobra, tanto Podemos como PP. Non digo que non a teñan, digo que agora mesmo teñen pouca marxe de manobra. Na foto fixa de hoxe, Adina, quen sae máis perxudicado deste movimento estratégico do Partido Socialista e de Ciudadanos? Bueno, yo creo que sale más perjudicado el Partido Popular, ¿no? Porque sale como un partido que está jugando en solitario, que no es capaz de llegar a acuerdos, ¿no? Ellos han demostrado eso en su campaña, ¿no? en su intento de formar gobierno, y además creo que en el escenario de unas futuras elecciones se ve que no pueden sumar, ¿no? Es decir, entonces no hay motivación para realmente votar al Partido Popular más allá de aquella bolsa de voto fiel que tiene el Partido Popular siempre, ¿no? Ahora, también creo que todo va a depender, si se llega a un escenario de elecciones anticipadas, todo va a depender de cómo cada partido vende el tema, ¿no? Y eso va a hacer mucho la diferencia, porque en este caso yo creo que Podemos, en realidad, no ha descartado todavía un acuerdo. Todavía no hemos llegado al final de esto. O sea, sigue habiendo mucha teatralización. Sí, hay mucha teatralización porque juegan por doble objetivo, ¿no? Por si se van a sentar y van a ver lo que pueden conseguir, ¿no? Y entonces si se llega a un acuerdo, ellos poder venderlo a su electorado, y si no se llega a un acuerdo, ir a elecciones y poder arrancar más votos. Y en este caso, claro, esa es una línea fina que ellos intentan jugar en este momento. No han descartado llegar a un acuerdo. Yo creo que todavía se van a sentar. Y están haciendo un papel, desde mi punto de vista, de actor que quiere dar a su electorado la idea, ¿no? que es real, de que ellos han conseguido muchos votos, que son el segundo partido después del Partido Socialista, ¿no? que ha conseguido casi el mismo número de votos que el Partido Socialista y que piden muchas cosas, ¿no? Entonces ellos quieren actuar sobre esta carta, ¿no? Esta es la carta que ellos ponen sobre la mesa, que es: nosotros queremos un voto de izquierda, eso es un pacto de izquierda, eso es lo que ellos venden a su electorado. Miguel, el votante del Partido Popular, el votante que depositó su confianza en Mariano Rajoy y que ve que Ciudadanos pacta con el Partido Socialista, ¿qué crees que le gustaría que hiciera Rajoy para los intereses del país, digamos, desde el punto de vista de un votante del Partido Popular, que hiciera Rajoy la semana que viene en el debate de investidura? Insisto, para los intereses del país y no para los intereses del Partido Popular. Yo creo que una gran parte del electorado del Partido Popular está esperando reacción. Está esperando algún tipo de reacción y se están encontrando con que de momento no la hay. Y eso supongo que está desconcertando. ¿Pero tú crees que muchos incluso creerían que estaría bien que el Partido Popular se abstuviera, que es la posibilidad que le quedaría a este pacto para gobernar? No, yo creo que no se entendería bien que, habiendo ganado unas elecciones y habiendo podido participar en un proceso de acuerdo, llegues al acuerdo por esta vía de atrás. ¿Qué consideras ti, Pilar? O votante do Partido Popular, insisto, votante do Partido Popular, non dirixente do Partido Popular, se lle preguntas a posibilidade de que sexa Pedro Sánchez presidente do Goberno de España con Ciudadanos no goberno, porque isto foi o que dixo, cunhas cámaras en minoría que requerirían da negociación permanente con o Partido Popular. Eu supoño que unha parte, quizabes, non a sei cuantificar claro, mas quizabes non pequena, do eleitorado fiel ao Partido Popular abenzoaría ou suscribiría tranquilamente un pacto de investidura, polo menos, destas características. En que o baseo?
A palabra, unha das palabras máis repetidas en análise así lexicométrica destes días, sí, pero é a palabra tamén cambio, agora por boca dos representantes do PSOE e de Ciudadanos, de ambos, non? Ben, o cambio, eu citei antes o exemplo das deputacións, porque é evidente que hai deputacións provinciais, porque existe un regime, efectivamente, de provincias, claro. Entón aí, ou hai o cambio consistiría nunha reformulación, nunha remodelación completa da planta administrativa, por exemplo, estatal. Outro cambio sería plantar cara, ou, bueno, plantar cara é coloquial demais, vou non elaborar moito máis. Modificar as actitudes e as políticas como Hungría por unha banda e o Reino Unido por outra banda a respecto da Unión Europea. Aí sí que falaríamos de cambio. Deixame un momentiño, porque imos entrar nas medidas concretas que les están poñendo encima da mesa. Imos comentalas, o sea, a ver que ten que ver con este acordo, pero algo breve porque... O que o votante, perdón, do Partido Popular non coido que suscriba ese votante medio a actitude e a posición de un Mariano Raxoi de pasar e ver a ver que o que acontece, porque o exceso de cálculo... Yo creo que hay buena parte de los votantes del Partido Popular que en este momento preferirían este gobierno para que el PP aprovechara para limpiarse. Es decir, es el momento de que sin grandes alaraca y cosas raras de Podemos, aprovechemos para limpiar el partido. Yo creo que hay mucho votante del PP que está reclamando eso, una regeneración. Yo creo que sí. A mí me da la impresión de que hay un movimiento... Y saben que si sigue tal y como está, no lo va a ocurrir. Me da a impresión de que hai un movimiento... A partir está nun punto ácido, pero ollo, compre lembrar que o Partido Popular e Rajoy reivindica para sí que si non prospera esta posibilidade de goberno... Que vai intentalo él, pero xa me dirás con que, pero bueno, si aquí podes intentalo ti tamén, xa, pero... En fin, ou ti, quero dicir, un calquera, non quero... Quero dicir con isto que non para formar goberno, sino para dar resposta a este golpe, tamén con vistas a unhas novas eleccións. Bueno, deixademe porque quería... Hai un xogo excesivo de cálculo, verdad? Quería meterme, bueno, forma parte, supoño, do momento político, non? Que ten algo de sorprendente, porque é a primeira vez que acontece. Decía, acuerdo para un gobierno reformista e de progreso. Reformista, esa palabra que, por certo, o Partido Popular utilizou por activa e por pasiva cando chegou o goberno de España. Sempre falou dun goberno reformista. Bueno, a palabra reformista volve a estar aquí presente. Varias cousas concretas en diferentes ámbitos que vai repasar Pablo. Adiante. Sí, tienes las 66 páginas ahí entre tus manos. Hablamos de más de 200 medidas incluidas y en 7 títulos repartidas. Vamos a quedarnos con algunas de ellas y vamos a empezar por el capítulo de la economía y la política laboral. Bueno, el Partido Socialista había incidido en la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, pero eso no aparece en el acuerdo suscrito hoy. Se sustituye por cambio en el marco de las relaciones laborales. Así se escribe y se sustenta en estos dos epígrafes, en la negociación de un nuevo estatuto de los trabajadores y en la reducción de las modalidades contractuales hasta 3. No se basta el contrato único que proponía Ciudadanos, pero se deja la cosa en 3, el indefinido, el de formación y el temporal, únicamente prorrogable hasta 2 años de máximo. Además, se aprueba, dentro de ese documento, claro, el complemento salarial garantizado. Esta era una propuesta de Ciudadanos para sustentar aquellos salarios más bajos a través del IRPF y criticado en su día por el Partido Socialista porque decía que a los empresarios les permitía pagar por debajo del salario mínimo. Bueno, se mantendrán los tipos del IRPF, la carga impositiva era otra de las cuestiones que estaban sobre la mesa, propuesta de Ciudadanos, y lo que sí se baja, Fernanda, es el IVA cultural. En esto estaban de acuerdo, del 21% al 10%. Estos son los titulares gruesos, digamos, del acuerdo que tiene que ver con la economía. Adina, yo no sé qué opinas. Ese punto fundamental de la reforma laboral, insistentemente cuestionado por el Partido Socialista durante la campaña electoral, dijeron por activa y por pasiva que se iba a derogar. Bueno, empiezan los matices. Bueno, empiezan los matices, pero por otro lado hay que darse cuenta que en este momento ellos están negociando un pacto que permita que se pongan de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Los Ciudadanos y el Partido Socialista tienen una posición bastante distinta en esto, en el tema de la reforma laboral, ¿no? Como hemos visto en el tema de los 3 contratos. Yo creo que en este momento no lo pueden poner tan claro porque necesita una negociación muchísimo más larga.
¿no? Cosa que se va a llevar a cabo si llegan a gobernar, ¿no? Si llegan a gobernar, e incluso si llegan a gobernar con Podemos, este va a ser uno de los temas espinosos que van a tener que debatir, y van a tener que debatirlo en qué términos concretos ese cambio en el marco de las relaciones laborales, o como lo ponen ahora, se va a llevar a cabo, ¿no? Yo creo que en el acuerdo que se pacta en un momento de una semana, ¿no? que llevan negociando, 2 semanas que llevan negociando, es imposible ir a cuestiones más detalladas, concretas. dadas sus diferencias, ¿no? Pilar, Porque querías decir algo das cousas estas concretas que teñen que ver ca economía. Sí, sí. No, é que me estaba rindo bobamente comigo mesma, porque antes rin moito con Miguel Ángel e dáballe razón, ademais, era rir a conta do bloque, e dáballe bueno, razón. pero isto antes de que empezara o programa, pois despois... Non, aquí, era aquí xa. Vale. Era a miña distancia a respecto da mesa. Non, estaba rindo bobamente a conta dos adxetivos. Entón é reformista e de progreso, que non coñecía... Acuerdo para un goberno reformista e de progreso, Reformista e de progreso, claro. Eu pregúntome en xeral para unha proposta de goberno español se alguén se atrevería a denominalo contrarreformista e de retroceso. Quero dizer que, claro, imposible. De maneira que estamos bastante no reino da redundancia ou no reino do eufemismo, porque vou agora, efectivamente, ao concreto. O cambio aquí que acabamos de ver a respecto da legislación laboral é non concreta, non hai a opción clara e reclamada reiteradamente, por exemplo, por parte de millenta axentes sociais e sindicais da derrogación da reforma laboral, por exemplo. Pero que, ademais, visto tamén desde, por exemplo, a especificidade da economía galega, mesmo estamos demasiado curtidos, coido, e demasiado cicatrizadas, galegas e galegos, en que medidas reformistas de verdade e de progreso, que poden ser demostráveis como tais, para unha política española, para os denominados intereses xerais do Estado, aquí non resultan. Teñen, efectivamente, outras consecuencias. Esa traslación aquí a Galicia, necesita España, economía española, los... ciudadanos españoles que se derogue la reforma laboral? Yo creo que no, pero sí, yo creo que además... Bueno, es que esto claramente es importante porque ya supongo que en la mesa puede haber puntos de vista distintos con lo que se necesita. Claro, no, pero vamos a ver, y a las cosas hay que juzgarlas por los frutos, o sea, aparentemente la recuperación laboral se está produciendo. Es que el problema de los mundos de Yupi, de que no existen, está fenomenal para enunciarlos, pero luego es que hay que traducirlos a la realidad. Y este señor, Pedro Sánchez, ha ido el otro día a Bruselas, allí le han explicado que de entrada va a tener que hacer otro recorte de otros 10 o 15.000 millones, y si quiere bien, y si no, pues oye, que busque el dinero por ahí y a ver quién se lo financia, ¿no? Entonces, no lo sé, es que parece que el empleo es una cosa que se crea por decreto, y es que el empleo se crea solo cuando las condiciones económicas lo hacen posible. Entonces es que la gente dice, no, es que vamos a crear un empleo de la calidad que te permita el mercado. A ver, pues con la misma brevedad, ¿necesita España que se derogue España? Bueno, ese concepto un pouco difuso. Eu entendo que sí, pero non simplemente que se derogue, sino que se formula unha alternativa. Eu parto da base de que este documento que acabas de sinalar é unha desiderata porque non se vai poder cumplir. E sendo unha desiderata, a mí pero non pode anticipar algo que ten que ver con as novas eleccións? Pero sorpréndeme algunhas cousas que acepta o Partido Socialista Obrero Español. Por exemplo, o novo Estatuto dos Traballadores, sabendo que Ciudadanos quere regular o dereito á folga, que sigue sen regular no Estado español, que mantén o da ultraactividade nos convenios laborais, que beneficia sempre o empresariado, porque no momento que cae un convenio, xogan en terreno limpio, dirixido polo patrón. Pero ademais é que fai unha modificación da iniciación por despido, que pasa de estar a 20 días para o traballado, se é dun único ano, pasa a ser pagado a 12 días para o traballado. E son 2 a 16, é dicir, unhas condicións laborais moito máis severas. E me sorprende muitísimo que o Partido Socialista Obrero Español, nun documento que é unha desiderata... O non reconocemento do marco galego. Exactamente. A ver, Miguel. Mira, yo entiendo perfectamente el movimiento del Partido Socialista, o por lo menos lo interpreto, ¿no? Si unha desiderata, por que acepta este tipo de cousas? Porque el Partido Socialista juega un pulso electoral con Podemos en estas elecciones. Pero Podemos vaya a castigar por ahí. Y lo pierde. El Partido Socialista sangra fundamentalmente por su izquierda. Sí, correcto. Al día siguiente de las elecciones empieza una gran pre-campaña electoral, que culminará con unas elecciones. El gran giro del PSOE es que le está haciendo el guiño a la derecha, al centro. El PSOE se ha ido al centro. Y este acuerdo refleja exactamente esto. Cuando me vuelva a presentar a las elecciones, voy a disputarle el voto a la derecha. Claro, yo no sé si creéis que además que si se vuelven a convocar elecciones se va a partir de una premisa diferente, que es que ese es el gran giro del PSOE. Eso es el que explica. El acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos
ya va a ser posible, la gente ya puede votar con esa clave. mes Que de era un abril- pouco lo que pasaba en Galicia cuando se votaba al Pero Partido o que Socialista e se sabía que iba a pactar con el O Bloque. razonamento que fai Miguel Ángel, mes de eu abril podo hai uns seguilo, cantos sigo, millóns pero a cuestión que está... o Estado por español favor, tería que abonar por orde da Unión A ver, Europea. O razonamento que fai Miguel Ángel eu sigo, pero a cuestión é que ese tipo de cousas poden facerlle sangrar máis pola esquerda que o que pode gañar polo centro. Pero las cuentas que ellos Las están haciendo cuando están apostando por esta línea de acción política es precisamente Eles creen que vai compensar. taponar la herida por un lado y A ver, Unión pero me falta Europea, Pilar. moi breve, Unión Europea, que a teño mencionado moitas veces. Eu non teño capacidade de evidencia ninguna. Agora ben, no mes de abril hai uns cantos millóns que, por orde, por imposición, como non sexa contradita ou contra da Unión Europea, o Estado español ten que aliviar, é dizer, ten que reducir por déficit en demasiado. Ben, aí, eso é no mes de abril. Entón, opción A, rebelión ou contestación dese tipo de medida, aprazamento, renegociación ou simplemente rebeldía, tan pregoada por algúns, como prólogo de outro tipo de política. Que con este acordo é máis fácil a renegociación que por o outro lado. Opción B, palabra de Dios, te alabamos, señor. Claro, sexa quen for, sexa PSOE Ciudadanos ou Partido Popular. Yo también creo que el Partido Socialista en este momento lo que está haciendo es un poco en la línea de lo que decía Miguel Ángel, pero además está jugando la carta de decir que tiene capacidad de formar pactos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que va a perjudicar a Podemos. No estoy segura de que va a ganar más, ¿no? Podemos en esto, porque algunos de los temas que son clave para la izquierda, el PSOE los sigue defendiendo, ¿no? Y en esto también la ciudadanía no es irrealista, es decir, hay una parte de la ciudadanía que quiere un cambio, pero yo creo que esa ciudadanía que quiere un cambio más radical, incluso en el sistema económico, entiende que eso requiere un movimiento más a largo plazo y que requiere un movimiento que toda la izquierda europea empiece a movilizarse en otra dirección. Completamente de acuerdo, porque la gente evalúa gestos, no tiene capacidad para evaluar consecuencias económicas, porque si no, todos los cambios que ha habido del programa de Podemos, que hoy decía una cosa y a la semana siguiente lo que evalúa son los gestos. Es que la gente lo que va a valorar, esta gente son sensatos, es lo que van a decir. Claro. Tienen voluntad de gobernar. Pero mira, y entonces le matan a Podemos, porque Podemos, es que la cuestión no es llegar con gasolina y quemarlo todo. Es decir, mira, macho, si vienes a la última encuesta electoral que se ha publicado, encuesta electoral no de intención de voto, es cierto que hay mucho juego editorial con las encuestas, ¿no? Pero efectivamente indicaban que se detectaba un aumento de la intención de voto hacia Ciudadanos, perdón, y hacia el Partido Socialista, una congelación, digamos, de las expectativas de voto de Podemos y un retroceso del Partido Popular. Esa sería la foto fija, insisto, de una cabecera que hay también juegos editoriales. De agora de febreiro. Sí, la última. Hace 15 días. Además, el único partido que tiene una carta muy importante que jugar, que no sé si la van a jugar, es el PP cambiando de líder. Porque ahí cambia completamente. Déjame porque vamos a ver cómo ha reaccionado fundamentalmente el Partido Popular con el acuerdo suscrito hoy. Argumentario, pero de manual. Van a escuchar el mismo argumento, casi idéntico, casi con el mismo sujeto, verbo y predicado, en las personas que van hablando. Lo van a comprobar. Han dicho esto empezando por Mariano Rajoy. No es un pacto de investidura porque, como usted ha dicho, no tiene votos suficientes. La segunda, que no es un pacto de gobierno porque realmente ahí se han acordado 5 cosas por aquí, 3 cosas por allí, pero no se sabe exactamente en qué va a consistir la acción de gobierno. No sirven porque no suman los votos. Y desde luego no es un pacto que permita hacer las reformas constitucionales y que me sorprende un poco el gran entusiasmo de Ciudadanos por apuntalar al PSOE, ¿no? Porque a formar un gobierno no se ha hecho, porque con 130 escaños uno no va, como suele decirse, ni a la puerta de su casa. No ha sido un pacto ni de investidura ni de legislatura, porque claramente es insuficiente. Apenas cuentan con más escaños de los que tiene por sí solo el Partido Popular. Es un pacto ficticio y es un pacto completamente irreal. Estamos quizás ante un brindis al sol, cuando no ante un engaño manifiesto a los ciudadanos. Bueno, el mismo mensaje desde de la boca de los diferentes líderes del Partido Popular, ese pacto ficticio, ese engaño a la ciudadanía, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado en el otro lado? ¿Cómo ha reaccionado Podemos? Fíjense en lo que dice, pero sobre todo fíjense en las caras
de las personas que acompañaban hoy, a primera hora de la tarde, 4:30 de la tarde, a Íñigo Errejón. Yo no sé si había consigna para demostrar, estamos demudados, esto es horrible lo que acaba de pasar, pero es muy llamativa la cara de las personas, como decía, de Podemos, que acompañaban hoy a Íñigo Errejón para decir que cerraban las negociaciones, que cancelaban las negociaciones, incluso que suspendían el encuentro previsto para esta tarde. Con pesar decimos que de momento nos parece que el Partido Socialista ha elegido y que esa elección es incompatible con nosotros. Eso se lo hemos manifestado tanto a Izquierda Unida como a Compromís, como al propio Partido Socialista, y les hemos manifestado que, por tanto, no se iban a producir las reuniones de hoy, que seguiremos intentándolo, que creemos que esto aboca a una investidura fallida, salvo que el Partido Popular conceda su abstención, que es el verdadero destinatario de un documento que creemos que debe hacer las delicias de la Fundación FAES. Después de esa investidura se abre otro tiempo y que nuestra mano sigue tendida para conformar un gobierno plural y de cambio al servicio de los españoles que peor lo han pasado durante los años más injustos de la crisis. A ver, Pilar, ti fixeches teatro. Esto... Escolar. Escolar, bueno, pero ese é o auténtico teatro. Completamente, porque ademais está incluído, inclusive, en historias, non, é que a mí me chamou a atención, porque era unha gravedade que parecía que non sei, o sea, chamoume a atención o xesto que tiñan todos, non? Faltalles o clines. Faltalles o clines, bueno. Eu, realmente, hai algo enfadoño, que é un adxetivo galego que me gosta moito. Enfadoño, enfadoño, sí, é de por terras de Lugo. Hai algo enfadoño, para min polo menos, algo realmente irritante, que é unha parte do público, porque non hai público, hai públicos, entón, há unha parte polo menos dentro da cal me inclúo, que nos tomen de parvos tan gratuitamente. Eu cadroume na radio hoxe pola tarde escoitar unha parte moi ampla, non sei se case que toda, da intervención de Íñigo, efectivamente, Errejón. Repetiu constantemente, aparte do aprendizado de gracias por la pregunta, gracias por la pregunta, gracias por la pregunta, quero decir, a sí, pero isto previamente con nome o apelido do xornalista. Sí, sempre, sí. Pero ben, aparte, non sei, pero aparte, efectivamente, diso, despois, no contido, repetiu ad nauseam que era perfeitamente lexítima a posición do PSOE. E unha vez e outra vez, máis que a conduta dele xustificaba outra cousa. É que non hai elementos de mínima, efectivamente, credibilidade. E despois, ao respeito dos complementos circunstanciais, si vale a imaxe sintáctica, pois claro, hai, efectivamente, suxeito, verbo, que teñen outra entidade, e despois hai complementos circunstanciais. Pois eu lamento que dúas compatriotas, miñas, galegas ou nosas, que dúas, efectivamente, paisanas, sexan simples complementos circunstanciais, simples elementos de decorado. E teño que Oye, non sei se Yolanda vai aturar que lle chames complementos circunstanciais. Sí, é algo que non é unha imaxe sintáctica, non ten un gramo de pexoración. É unha imaxe sintáctica. E entón, afirmo que como galega, ben que gostaría, e ben que teño saudades de outros tempos onde había voces que puñan a Galiza, efectivamente, por diante, como fai todo o mundo, por certo, como fan en Castilla, como fan en León, como fan en Extremadura e como fan en Toledo de Abenxo. El tema de, yo creo que el tema de Podemos, en este caso, ellos han ido desde el principio, después de las elecciones, ¿no?, con la idea de que ellos querían un pacto por la izquierda, ¿no?, querían un pacto por la izquierda y que ese pacto se debería dar en unas condiciones que reconocieran... Claro, que ya no sería reformista, sería solo de progreso, ¿no? Exacto, que reconocieran los votos que ellos han recibido, ¿no? Y entonces Pablo Iglesias, en este caso, ha pedido bastantes cosas, ¿no?, que creo que es legítimo cuando una negociación empieza, otra cosa es la actitud y otras cuestiones. Y en este momento Podemos tiene una situación un poco peculiar, porque por un lado no puede aparecer como que se queda irrelevante, ¿no?, y tiene riesgo de quedarse, incluso si el pacto de investidura, si el voto de investidura no sale, porque si se posicionan en contra, posicionarse en contra es complicado, tienen cierta defensa con decir que, bueno, no están de acuerdo con lo que ha pactado el PSOE con Ciudadanos, pero tienen cosas ahí que, porque no se han sentado lo suficiente y ha habido demasiada teatralización, ¿no?, del tema de que están en contra de muchas cosas, ni tampoco puede aparecer como que no quiere pactar.
Eso es el otro tema que aparece aquí, porque en la campaña electoral, si pasamos a unas nuevas elecciones, les va a pasar factura, entre otras cosas, la incapacidad y el tema de que han pedido demasiadas cosas. Lo que has dicho es que hasta ahora la lectura que yo creo que ha hecho el público es que no quieren pactar, que quieren imponer. Eso, claro, al principio el jueguecito estaba bien para humillar al otro y como para tratar de forzar unas elecciones, pero es que ahora se les ha vuelto en contra. Sí, pero yo creo, Fernando... Pedro nunca agradecerá la historia. Efectivamente. Pero yo creo que eso... Es que tú ahora haces una encuesta de cuál es la actitud. Yo creo que eso es solo en una parte de sus votantes. Pero el problema y la es que al parte de final sus quedan votantes... los titulares. Estos señores que se dedican a fabricar titulares, el problema es que a lo mejor se han confundido, porque la gente puede jugar al jueguecito de los titulares y te puedes equivocar. Sí, esto de hacer teatro está muy bien, pero a veces yo quiero decir algo sobre lo que creo de sus votantes, ¿no? Yo creo que por un lado hay una parte de sus votantes que son votantes que se han ido del PSOE, ¿no? Es gente que normalmente, o antes, normalmente, no sé cuándo ya, pero votaban al PSOE, ¿no? Se han ido a Podemos, y esa parte sí que es posible que en unas nuevas elecciones vuelva y que sancione esto de pactar, de no querer pactar, ¿no? Pero hay una parte del votante a los que ellos van a acudir, ¿no? Y a los que ellos van a llamar la atención en campaña electoral, si empieza otra campaña electoral, que realmente va a comprar el mensaje de que no, este pacto no era suficientemente a la izquierda como nosotros queríamos. Basta con que la tendencia sea a la baja para que queden completamente ya sin fuerza en cualquier tipo de negociación. Porque si es a la baja, esta gente que dice nosotros estamos en fase ascendente, ellos solo pueden vivir con el sorpaso. Solo pueden vivir con el sorpaso. Es decir, yo tengo la sensación de estar asistiendo a una colección de mensajes demoscópicos, ¿sabes? Y, es decir, de cálculo, ¿no? Claro, Podemos enfrenta la primera parte de estas negociaciones con una gran expectativa electoral. Es decir, demoscópicamente está muy fortalecido. Hoy Podemos ya no está demoscópicamente fortalecido. Y todos estos gestos, esta gestualidad, esta política que acompaña las declaraciones en el tono, en la forma... Tiene que ver con eso. Bueno, dejadme, porque hablábamos de la parte del acuerdo que competía más a la economía, pero hay más cosas, Pablo. Bueno, reís de lo de reformista, pero vais a ver a lo largo de los ejemplos que tiene su sentido. Muchas de las cosas que se anunciaron que se iban a derogar del gobierno anterior, ninguna de ellas aparece en esta ocasión. Bueno, reforma constitucional, eran las 5 condiciones que ponía Albert Rivera previas a la firma de ese pacto. Vamos a repasar algunos de los puntos que ahí se incluyen. La supresión de las diputaciones provinciales, eso sí, se sustituyen por un consejo provincial, se mantiene la provincia, de alcaldes. Reducción del Senado máximo de 100 integrantes, también se habla de una reforma más allá, pero que no se especifica y que si no se logra hacer, se suprimiría la Cámara Alta. Reforma del sistema electoral, también para, dice el texto, ofrecer mayor proporcionalidad. Tampoco explica cómo. Lo que sí aclara es que se van a añadir las listas abiertas. Limitación de mandatos a 8 años, lo había dicho el propio Rivera. La reforma del artículo 135. Ya no se habla de la supresión de lo que habían acordado el PSOE y el Partido Popular en la anterior legislatura, sino de la reforma para incluir los derechos sociales y la oposición a cualquier referéndum de autodeterminación. Los dos se comprometen, Rivera y Sánchez, a impedir que eso se produzca. Pues esto es una parte del acuerdo, la que compete a la forma de Estado, a nuestra organización y no solamente a la supresión de las diputaciones. Enseguida, cuando mis compañeros me digan, vamos a ir con Valentín González Formoso. Pilar. O ingrediente nítido e claro do cóctel, o único nítido e claro, é o derradeiro. O que figuraba como oposición a calquer referendo de autodeterminación. Por tanto, a españolía que brille e que a bandeira sexa onde ben flamante. O resto, efectivamente, eu propoño que modifiquen o número de senadores e senadoras que poñan con frase efectivamente galega, xa se verá. La frase. Deja un momentito. Valentín González Formoso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Presidente de la Diputación de A Coruña. Si lo que pretende Pedro Sánchez triunfa, le quedan 2 telediarios a la institución que presides. Bueno, pues si es bueno para las personas, pues bienvenida sea la decisión, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con sacrificar las diputaciones y en concreto la de A Coruña para promover un pacto de gobierno del Estado? Yo más que para promover un pacto de Estado, yo estaría de acuerdo, como siempre defendí incluso en vuestro programa más de una vez, que las diputaciones forman parte de una arquitectura administrativa del Estado, donde hay muchas piezas que están descoordinadas, donde hay muchas instituciones que necesitan ser reformadas, y si fruto de esa conclusión es necesario reformar algunas, suprimir otras y poner en marcha unas nuevas,
pues yo creo que no pasa nada, es decir, hay que estar abierto a todas esas opciones. Yo creo que lo que hay que hacer es una reflexión seria y profunda para conseguir el objetivo que se busca la Administración por parte de los ciudadanos, que es eficacia y eficiencia, ¿no? Esas disfunciones que efectivamente tú llevas reconociendo desde hace tiempo, las has confirmado ahora que estás al frente del organismo provincial. ¿Qué te ha llamado la atención más en este tiempo, en estos meses? De cosas que tú crees que funcionan mal, que están mal pensadas. Bueno, pues que una diputación que tiene más de 200 años sigue teniendo 2 colegios públicos, que debe ser, pues yo creo que es algo anacrónico. A cualquier ciudadano que le preguntes en la calle, ciudadana, pues de quién es un colegio público en Galicia y de quién debe depender, te dirá de la Consellería de Educación. Pues la Diputación da Coruña tiene 2 centros educativos, 2 institutos, y tiene 2 centros de menores todavía, que no se rigen por parte de la Consellería que tiene la competencia. Es decir, que son anacronismos que hay que resolver y que por lo tanto, pues... ¿Perdón? Sí. Que decías que hay que resolver. Sí, es que pensé que te habías quedado con la frase a medias. ¿Crees que esto va a concretarse o, por ser más evidente la pregunta, forma parte de la negociación o de una pre-campaña electoral, o tú crees realmente que las diputaciones, tal y como las hemos concebido hasta ahora, tienen sus días contados, pase lo que pase? Yo creo que, como digo, no debe ser una reflexión tan simple. Yo creo que exigiría como ciudadano, y exijo como ciudadano y como gestor público en este caso, que la reflexión sea profunda y que conlleve pues un análisis de qué estructuras del Estado, las comunidades autónomas, ayuntamientos, deben ser tocadas y cuáles no, para conseguir esa eficacia en la Administración. Por tanto, si de esa conclusión seria y sensata y sosegada requiere la supresión de unas diputaciones, debe de garantizarse que sus funciones, que son muchas más de las que la gente piensa, pues algún organismo las tiene que prestar, sobre todo teniendo en cuenta que están pensadas y diseñadas para atender las necesidades y servicios de los ayuntamientos más pequeños, que no pueden quedar nunca desprotegidos. Por tanto, una vez cubierta esa faceta, pues yo creo que cualquier medida, siempre que se garantice más eficacia para el ciudadano, debe ser la prioridad. 4 diputaciones hay en Galicia, no descartas la posibilidad, pones encima de la mesa la posibilidad de que se suprima alguna. ¿Habría que suprimir alguna en Galicia? Yo creo que vuelvo a lo mismo, es decir, yo creo que sería un atrevimiento por mi parte decir que supriman una u otra, o todas o ninguna. Yo creo que siempre pongo el ejemplo de que todavía mantenemos 60 embajadas en el extranjero. 60 embajadas. Yo creo que habrá que hablar de todo. Habrá que hablar también de si es normal que una oficina de empleo la mitad sea del Ministerio de Trabajo, con competencias definidas, y la otra mitad de los funcionarios pertenezcan al Servicio Galego de Colocación, de manera descoordinada y con una ineficiencia clara en un sector donde precisamente más eficiente debe ser la Administración, que es en el empleo, ¿no? Yo creo que hay multitud de digamos, un análisis sosegado que hacer, una reflexión muy clara y profunda, y diseñar de una vez por todas una arquitectura administrativa del Estado que no nos debe estar replanteándonos constantemente la existencia de las instituciones. ¿Perdió la ocasión el Partido Popular de abordarla en una legislatura en la que tenía una mayoría absoluta abultadísima? Yo creo que sí. Yo creo que está claro que la culpa es de todos, pero en cualquier caso yo creo que tenía la responsabilidad del Gobierno durante estos 4 años y la gente era más permeable a los cambios. En cualquier caso, sin eludir la responsabilidad por parte de ninguna fuerza política, también de la mía, yo creo que, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena en cualquier caso, y yo creo que es necesario poner a funcionar este país. Y para ello la Administración debe ser más eficiente todavía, y si para eso debemos, como digo, retocar, reformar, suprimir administraciones, no pasa nada. Todavía existen las subdelegaciones del Gobierno, que son los gobiernos civiles, que está a 500 metros de la delegación del Gobierno. La verdad es que si hacemos el mapa de otras administraciones es para sacarnos a todos los colores. Valentín, por eso. Sabemos de tu vinculación, no sé si orgánica, no sé qué palabra utilizar, con José Ramón Gómez Besteiro. Sabemos que en ese pacto suscrito esta mañana entre el Partido Socialista y Ciudadanos también hay una mención específica a los impedimentos que van a tener las personas imputadas para comparecer en procesos electorales. ¿Crees que José Ramón Gómez Besteiro debería dar un paso atrás? Yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que José Ramón Gómez Besteiro es un político inmenso, del cual Galicia pues sería una auténtica pena que prescindiera, que confiamos absolutamente en su inocencia, y por lo tanto, como sí se demostrará, sería una pena que diera un paso atrás. Pero si el partido decide sacrificarlo como consecuencia bueno, de este pacto... Bueno, entonces ya no daría un paso atrás. Bueno, pero te pregunto, claro, me dices paso atrás de él, no voluntariamente, pero si el partido le enseña la puerta...
yo creo que este pacto no afecta para nada a la situación de Besteiro y sería injusto en cualquier caso que le afectara. Yo creo que no le afecta tal y como está redactado y en cualquier caso yo, mi postura y mi opinión es esa. Bueno, un poco cogido con pinzas. Efectivamente hay una parte que tiene que ver con que sea la Fiscalía la que acusa. Parece que se hizo ad hoc para salvar a Besteiro. No, hombre, yo creo que no sea así. En cualquier caso, más allá de la arbitrariedad de ese acuerdo, a mí me daría muchísima pena que tuviera que dar un paso atrás por la arbitrariedad de un acuerdo o por la modificación de un párrafo uno u otro. En cualquier caso, confiamos en su inocencia y espero que sea el próximo candidato a la Xunta de Galicia. Valentín, ya para terminar, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente del Gobierno de España? No quién deseas, no quién confías, no quién quieres, sino quién crees que va a ser. Pues Pedro Sánchez. Bueno, vale, sería raro que me dijeras otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, algo que sugerir de lo que acabamos de oír. Un presidente de una diputación tiene el valor que lo dice desde una institución. Un apuntamento escolar. Abre, moi rápido. Se fosen moitos dos intervinientes públicos nestas jornadas, tanto galegos como españoles. Se fosen alumnos meus, eu primeiro que instaría, ou que lles pediría, é que me abrise unha chave cando falan de eficacia e eficiencia. Entón, digo, de acordo, abre chave na pizarra, no encerado, e dime iso que significa. Non digamos xa termos como cambio, ou termos como progreso, ou xa non digamos. Pero este en concreto porque hemos repetido eficacia y eficiencia. ¿Eso en qué consiste? Miguel, ¿ibas a decir? No, digo que me ha sorprendido mucho escuchar a Valentín o no escucharle hablar de lo que yo creo que... Es decir, me da la impresión de que estamos tratando este proyecto de pacto y que hablamos de la superficialidad, ¿no?, que lo rodea todo en ese contenido. Y una de las cosas, hablando de la supresión de las diputaciones, de la que no habla el pacto y de la que me ha extrañado que no hable Valentín con su experiencia política, es de la reordenación del mapa municipal, que es el auténtico problema. El problema no son las diputaciones. Bueno, pero ahora ya tenemos... El problema de Galicia no son 4 diputaciones, son 313 ayuntamientos. Bueno, pero yo creo que desde una institución, desde la presidencia de la institución, que es la forma... Yo creo que la primera con presidente de la Diputación hablando de la posibilidad de que se supriman algunas diputaciones. Xoan. Bueno, primeiro, compre lembrar que xa hai comunidades autónomas uniprovinciais que non teñen diputacións. Claro, Madrid, quero decir que lle faltaba a Madrid xa ten unha diputación. Ou Cantabria ou La Rioja, quero decir con isto que é factible, non pasa nada, son competencias que asume directamente a comunidade autónoma. Por que non pode acontecer isto a hora de suprimir as diputacións? Pero con todo, si ese documento é un tanto unha desiderata para configurar un goberno, pois para unha reforma constitucional que require unha maioría cualificada nin vos conto que é, non? Que, ademais, hai propostas moi curiosas, porque isto de facer un Senado de 100 persoas de Cámara de Representación Territorial, pero, se na reforma constitucional non sai adiante, propoñemos a súa supresión. Cousas como unha reforma electoral proporcional, sí, pero é que o que pon no texto é reforma por un sistema electoral máis proporcional, punto, sin engadir máis nada, que as listas o que fan é ser desbloqueadas, non hai listas abertas, é desbloqueadas. E logo, que as comunidades autónomas teñen que ir os nomes na reforma constitucional, de modo tal que Euskadi e Navarra non se poden fusionar nunca máis. Isto é, pois, un papel mollado, sinceramente, non vale para nada. A ver, vamos a avanzar un poco más, porque le preguntaba a Valentín González Formoso por la imputación de Xosé Ramón Gómez Besteiro. La corrupción también ha estado presente, o está presente en este documento que veremos para qué vale. Sí, en el quinto apartado en concreto. Bueno, vamos a quedarnos con las 3 ideas generales. La primera, la que le mencionabas precisamente ahora a Formoso, no incorporar a listas electorales a investigados por la Fiscalía por corrupción, a denunciados por la Fiscalía en casos de corrupción. Este matiz de la Fiscalía es al que se agarra aquí el Partido Socialista de Galicia. Cesar y pedir acta a cargos investigados por corrupción. Y aquí otro matiz interesante, que sean investigados a partir de hoy. Es decir, no los que ya están investigados, caso por ejemplo del alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero. Y la supresión de los aforamientos, de la que también hemos hablado, era otra de las condiciones de Rivera y que también está conforme el PSOE. Bueno, pues escuchábamos a Valentín González Formoso hablar de Besteiro. Hoy, en la comparecencia de Albert Rivera por la mañana, después de la firma de ese pacto, se le preguntó específicamente por el caso de Xosé Ramón Gómez Besteiro. Como todos ustedes saben, están imputados en un proceso
bueno, que lleva adelante la jueza Pilar de Lara, pero que cuenta con el aplauso de la Fiscalía. Formalmente no se ha producido esa imputación, esa acusación por parte del Ministerio Público, pero sí que ha alentado la Fiscalía el proceso que, como decíamos, dirige Pilar de Lara. Vamos a ver lo que dijo exactamente Rivera sobre Besteiro, porque no tiene mucho que ver con ese matiz que introducía Valentín. Ustedes en Andalucía pidieron retroactivamente que abandonasen sus cargos Chaves y Griñán. Con la literalidad de este acuerdo, una persona como, por ejemplo, el señor Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, no tendría que abandonar su cargo a pesar de estar imputado o investigado. Me gustaría que lo aclarase. Gracias. Bueno, pues mire, el acuerdo es el mismo que el de Andalucía, el mismo que la Comunidad de Madrid, y hemos conseguido que el PSOE pase de defender el juicio oral a la condición de investigado. Y le aclaro que son casos de corrupción política, financiación ilegal, cohecho y, por tanto, tramas de corrupción. Y eso es lo mismo que hemos acordado en Andalucía, en Madrid, en La Rioja, en Castilla y León y en Murcia. Por tanto, el acuerdo es el mismo. Lo que hemos hecho es trasladar los acuerdos autonómicos a un acuerdo nacional de gobierno. Bueno, Rivera pone a Besteiro en la misma posición que en su momento estuvieron Chaves y Griñán, que, como saben, tuvieron que renunciar a sus cargos como consecuencia de su imputación. Así que veremos si finalmente Ciudadanos pide que se ejecute políticamente a José Ramón Gómez Besteiro. Viviana Villaverde, nuestra compañera, ha estado hoy en el Parlamento. Complicado encontrar reacciones por parte de los socialistas. Besteiro no tenía agenda pública hoy, pero finalmente ha conseguido que Mendo Romeu le hable. Escuchen bien lo que le dice Mendo Romeu y escuchemos a Vivi de lo que hoy sucedía en el Parlamento en relación con este asunto. En el PSDG están satisfechos con el texto, nos dicen incluso que esto va viento en popa, así con estas palabras. No les preocupa ni siquiera ese pacto complementario contra la corrupción que podría poner en riesgo a pesos pesados del partido en Galicia como Abel Caballero o Gómez Besteiro. Abel Caballero se libra, porque a pesar de estar imputado, el texto entra en vigor a partir de la fecha de la firma, es decir, le quedan 4 años por delante para resolver su situación judicial. Y también Gómez Besteiro, porque de momento no se están elaborando listas, como nos dice el portavoz parlamentario, y además porque, según dice el texto, según se especifica, solamente le afectaría si la investigación fuese promovida por el fiscal. Esa parte afecta a partir de agora o proceso de conformación de listas. Cando toque formar listas electorais, haberá que telo en conta, sen dúbida. Hai temor a que lle complique a situación máis ao Partido Socialista, esa parte do texto? Non, en absoluto. Nos pactamos porque evidentemente coincidimos con... Bueno, dicen que hay que tenerlo en cuenta cuando se acometa el proceso de elaboración de las listas electorales. ¿Crees que Besteiro va a ser sacrificado o no? Lo que pasa es que lo que sorprende en el enfoque que tienen es que parece que atacan la corrupción cuando el efecto es mediático, es decir, solo ataca la corrupción como el día que te investigan, pero no hay ninguna medida para atacar las causas de la corrupción, es decir, no dicen vamos a profundizar en la transparencia, en la adjudicación del dinero, en ningún caso, es decir, lo que vamos a hacer es que al que le pillen le metemos el gorrazo y lo echamos, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Quiere decir que esta gente que parece que viene a reformar y luego Besteiro, hombre, yo creo que en todos los partidos, yo creo que cada vez más tendrían que plantearse el hecho de si suma o resta votos el hecho de que estés. Bueno, pues o sea, es que es un lujo que no te puedes permitir. ¿Suma o resta votos Besteiro en estos momentos en el PSDG? No lo sé, no tengo capacidad de valorar, ¿no?, realmente lo que pasa, porque en este momento yo creo que la figura de él ha pasado un poco a segundo plano, ¿no? Bueno, con hay todo unas lo que está pasando. gallegas, Sí, ya sé que hay unas elecciones gallegas, no lo sé de momento, pero yo sí creo que el pacto, ¿no?, va a obligar al Partido Socialista, si quiere mantener la credibilidad de lo que ha firmado, a tomar esto en cuenta a la hora de hacer las listas, ¿no? Y lo que dice el pacto claramente es que cualquier persona que está investigado por la Fiscalía no podrá estar en esas listas, ¿no? Entonces, yo creo que si en ese momento Gómez Besteiro está investigado por la Fiscalía, tendrán que sacarlo de la lista. É un activo ou un pasivo, Besteiro, nestes momentos? En Ourense, de logo, non é ningún activo, creo, para o PSOE. Pero o que sí creo é que vai ter moi complicado esa fase desta, sinceramente. Xa non porque isto poda chegar ou non a ningún tipo de acordo, sino porque o discurso que ti lanzaxe xa para a regeneración democrática do partido pasa por ese limiar.
e consecuentemente vexo moi complicado que el poda safar independentemente do que finalmente dictamine o xuiz. Hai que ter en conta ademais que el mesmo o ano pasado fixera unha data que era a do 14 de xaneiro, creo que lembrar que era a data na que tiña que declarar ante a xuiza como límite. Dixera no seu momento, se o 14 de xaneiro continuou imputado, dimitirei. Que aconteceu? Non se produciu esa declaración porque el considerou que non estaba legalmente asistido, os seus abogados estaban no outro proceso, bueno, decidiu demorar esa declaración, co cal nestes momentos a imputación continúa vixente. Pilar, despois Miguel. É que, tal e como vexo, o problema é que lle fagan ao señor Gómez Besteiro un Breogán Riobó. Claro, é isto así coñecido o que tende na jerga política galega, efectivamente. Non acaba de ocorrérseme. Pero é isto entón o que ten detrás, ou se isto sería a exteriorización de un problema non leve, que consiste nas marxes de autonomía da organización galega, da sucursal ou da delegación galega do PSOE, na vinculación del propio individual aos destinos políticos españois do xefe actual, e aí entón, en refrán no pecado está a penitencia. Miguel. No, déjame que comente y que diga que lo peculiar que me parece que el Partido Socialista haya decidido rebajar tan sensiblemente su listón, ¿no? Y hablar de que cualquier investigado, y ya no se habla de la apertura de juicio oral, sino que se rebaja esa categoría. Que sea por la imposición de otro partido. Bueno, pero digo, déjame que diga lo curioso que significa que habiendo rebajado ese listón, lo inauguren hoy. Es decir, que esa obsesión por amnistiar a Bárcenas, por ejemplo, de verdad no la entiendo. No paso a entender por qué razón a partir de hoy sí es lo suficientemente grave como para tal, y si la semana pasada lo han investigado, resulta que llamativo, insisto, que el Partido Socialista acepte una imposición que podía él, pero incluso esto, o sea, que podía él haber pues gestionado de otra manera, diciendo, estamos tan corresponsabilizados con este asunto que, fíjate, bajamos el listón aquí. No, ha sido una imposición de otro partido que se llama Ciudadanos. Pero hoy, es decir... Sí, a partir de hoy, efectivamente, desde hoy, a partir de ahora. Pablo, hay más cosas ya que tienen que ver por ejemplo, con educación, ni más ni menos. Sí, vamos a completar con sanidad, educación, efectivamente, y servicios sociales. Volvemos a lo mismo, ¿no? Reforma, y aquí derogar no se deroga nada. Por ejemplo, se habla de la paralización de la aplicación de la LOMCE. Tampoco se habla de su derogación ni de su supresión, sino de momento de su paralización. De restablecer la Universidad de la Sanidad. Recuerden que la había modificado Rajoy excluyendo a algunos inmigrantes. De mantener la actual ley del aborto. El Partido Socialista había prometido modificarla con aquello de las menores que había incluido el Partido Popular. Se incluye, eso sí, una ley de muerte digna que da derecho al paciente a decidir cuándo quiere dejar de recibir tratamiento, y la reforma, que no la derogación, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza. Bueno, y os cuento también como curiosidad que en el acuerdo está el cambio de nuestro uso horario, retrasar el reloj una hora para adecuarlo de Galicia, al decir? GMT. ¿El de Galicia? El horario de toda España al de Portugal. Vale, no quiero decir, porque esta es una reivindicación que tiene que ver con Galicia, que tiene sentido, pero yo no sé si que Barcelona cambie al otro lado tiene mucho sentido. Bueno, de toda esta agenda social, digamos, y os pido la misma brevedad, ¿qué creéis que la sociedad española demanda más, que creen que es más necesario en estos momentos? Yo creo que el tema de la sanidad es un tema que preocupa a mucha gente, ¿no? El tema del copago ha afectado a muchas personas, y el tema de la educación, ¿no? Si fuera a ser una jerarquía, yo creo que esos son los dos temas que preocupan a sectores más amplios de la población, ¿no? Porque la ley del aborto sí preocupa a algunos sectores, pero como no se ha pasado la ley aquella terrible que proponía el Partido Popular, en este momento yo creo que, bueno, satisface a una mayoría, ¿no? Pero las otras dos no. Y yo creo que aquí es donde más se ve la diferencia que existe entre el PSOE y el Ciudadanos, ¿no? Sabemos que en estos temas Ciudadanos, de hecho, se sitúa más allá del centro, vamos a ponerlo de esta manera. Sabemos que no son particularmente progresistas o incluso centristas, yo diría, en estos temas, ¿no? O socialdemócratas en estos temas. Y yo creo que la vaguedad del texto en esto tiene que ver con eso.
eso, no podrían pactar nada en este apartado que sea muchísimo más claro, ¿no? Por ejemplo, lo de paralizar la LOMSE. Yo estoy segura, no me acuerdo ahora cómo estaba esto en el programa de Ciudadanos, pero Ciudadanos no está de acuerdo con reformar la ley de educación de la misma manera que lo haría el Partido Socialista, ¿no? Entonces, yo creo que esta vaguedad a lo que va a dar lugar es, si se gobierna, es a negociaciones otra vez, sí, para intentar llegar y a los mayores desencuentros. Cal é a parte que ti consideras que a xente ve como fundamental? A universalización, a volta á universalización da sanidade, creo. Independentemente de que efectivamente coincido en que a paralización da LOMCE ou da lei Mordaza é importante, eu creo que a universalización da sanidade, a volta á universalización da sanidade é moi importante. Precisamente nesto é no único que se expresa unha desavinza no acordo entre Ciudadanos e o PSOE. No da lei do aborto, o PSOE deixa escrito que se reserva para sí introducir modificacións ou tramitar leis que podan modificar en tramos de idade de 16 a 17 anos. E Ciudadanos faino na cuestión da subrogación da maternidade, non? Que se reserva tamén para sí facer algunha modificación. E no da LOMCE, é que no conxunto deste documento o que hai é non tiro nada abaixo, pero paro cousas, non? Na LOMCE non vou a executar cousas que están previstas. E, por certo, imos de dar unha volta. Unha última ausencia que para min é importante en todo o documento, que non vin, ao mellor Pablo estivo ben ver, que non aparece reformar na Constitución o famoso artículo 135. Sí, falámoslo antes, sí, antes na outra entrega sí que falabas y ahí está, yo creo, os dereitos sociais. Ahí está, yo creo, uno de los potenciales problemas, si es que llegan a gobernar en minoría, ¿no? Ciudadanos con el Partido Socialista, ahí está uno de los problemas fundamentales que va a tener el Partido Socialista, porque el tema yo creo que el Partido Socialista empezó en este intento de gobierno con la idea de que también tiene la capacidad de reformar, ¿no? De reformar las cosas de forma ya más profunda, no solo de dar una vuelta a algunas cosas, ¿no? El pacto con Ciudadanos y un gobierno con Ciudadanos tendría esos problemas, porque sería para muchos de sus votantes, o los votantes más de izquierda del Partido Socialista, muy insuficiente y también una oportunidad en cierto sentido perdida del Partido Socialista, salvo que cuando gobierne... recordemos los diputados que tiene, estamos hablando, que ahora nos lo va a recordar Pablo, tiene 90 diputados. Y en ese sentido yo creo que un pacto con, ahora voy a decir algo probablemente impopular, pero un pacto con Podemos, yo creo, con Podemos incluido en este pacto de gobierno, le vendría muy bien, porque tiraría, en ciertos temas muy importantes, tiraría más hacia la izquierda. ¿Crees que es posible que se metan en la misma cama? Yo creo que es complicado, Sí. Bueno, a ver, os pido brevedad. Decía, ¿qué crees tú, Fernando, que la gente está pidiendo a gritos de estos puntos básicos de los que hablamos ahora? La reforma educativa. Es que no tengo tan claro que sea la universalidad de la sanidad. La mayoría de la gente percibe que ellos lo tienen, es decir, el hecho de que haya alguna serie de colectivos, pero es que creo que está hecho a golpe de cálculo para posibles debates en la sexta de conformación de opinión social, ¿no? Lo digo porque este es uno de los debates que está hecho, entonces decir, por lo menos nosotros estamos haciendo algo, porque está tan calculadamente indefinida todas las cláusulas que casi te permite llegar a un debate de estos en la conformación de la opinión pública, es decir, oye, que yo voy a hacer algo, ¿no? Y defenderlo. ¿Miguel? Hombre, yo supongo que a nivel de popularidad, efectivamente, hablar de la universalización o la consolidación de la universalización de la sanidad es sin duda lo tal. Yo sí creo que también hay cierto consenso social en que, por favor, que nadie toque más la ley de educación, que no queremos una nueva ley de educación. Yo creo que hay cierto consenso en que esta hay que tocarla, pero a partir de cuando sea... Pero alguien la conoce, esos que bueno, dicen que vamos, la comunidad educativa, nosotros aquí hemos hablado mucho de la educación. Conocemos largos. Bueno, a lo que me refiero es que no ha habido los votantes, no ha habido entre los votantes hay muchos padres. Reforma educativa que no haya sido unánimemente contestada. Bueno, sí, el clamor tiene que ver con pónganse de una puñetera vez de acuerdo con esta lista. O que da cuestión, segundo o vexo, que están asolagados, están absolutamente absorbidos por unha táctica comercial. Entón, nesa táctica comercial, o PSOE precisa vender un cuarto quilo de cambio para ter naturalmente unha presentabilidade ou credibilidade mínima a respecto da alternancia, a respecto do outro partido que é o Partido Popular. Ciudadanos tamén necesita vender un cuarto quilo de mudanza aparente, mas mantendo as esencias. Aí sí que hai un esquema que nos apoñen ás veces pexorativamente a outros e a outras, que non temos nada a ver co esencialismo, aí sí que hai un esquema firmemente esencialista. A xente que é o que pede, o que é o que quere. A xente que se moviliza aquí, en concreto entre nós, o que quere é
traballo para eles e elas e para os seus fillos, é dizer, corte, por tanto, da sangría da emigración, por suposto, sanidade cos estándares coñecidos ou establecidos até agora non retroceso, e claro, e os que abrimos tamén a boca e tamén nos mobilizamos en todas as ocasións, que a lingua galega teña usos sociais e públicos protegidos e amparados e que paguemos efectivamente para que a nosa cultura, Rosalía de Castro incluída, que hoxe lembramos o seu nacemento, hai 179 anos, pois con un pouco máis de amparo e de protección Déjame, porque oficial. estamos hablando de Claro. políticas y que de alguna forma hablamos de algo de teatro. La política son gestos, la política son símbolos. Hoy se ha tratado de trabajar, especialmente el asunto este de los símbolos. Veíamos esa firma por la mañana, 12 menos cuarto, en ese salón noble del Congreso de los Diputados, con unas referencias al espíritu de la transición, unas más explícitas, otras menos explícitas, y con un protagonista que vamos a ir viendo, que es un cuadro, ese cuadro de Juan Genovés, del genial pintor Juan Genovés, cuadro que, por cierto, llegaba al Congreso de los Diputados hace muy poco tiempo, muy pocos días. A principios de enero se recibía, procedente del Reina Sofía, este cuadro titulado El Abrazo, y que pretende ser un símbolo de un tiempo, de una transición y de una forma de entenderse. Escuchamos a Genovés. Los miles y miles de personas que luchamos para que nuestro país no fuera diferente, fuera igual a todos. Todos los que luchamos en la resistencia teníamos sobre todo una idea fija, que era la reconciliación de los españoles. Por esta idea tan fija, muchas gentes inclusive dieron su vida y muchas gentes lucharon para que nuestro país fuera donde debía de estar y donde está ahora, ¿no? Bueno, yo no sé si son referencias demasiado elevadas para lo que hoy sucedió en el Congreso de los Diputados, si se han venido un poco arriba, pensando que estaban suscribiendo, bueno, pues un acuerdo definitivo que ya enseguida Pablo nos va a decir que va a tener algunas complicaciones para concretarse, pero vamos a conocer un poco mejor en 30 segundos esta obra, El Abrazo, de Juan Genovés. La simbología del abrazo de Juan Genovés, pero más cosas, Pablo. Sí, porque además del cuadro, bueno, se ha intentado escenificar hoy que estábamos ante una especie de segunda transición. Salón noble, luego esa ampliación del Congreso donde estaba el cuadro, pero también en el lenguaje, apelando a la generosidad e incluso a las palabras de Suárez, que llegó a recordar el propio Albert Rivera. Vamos a ver el momento. Una frase de Adolfo Suárez, del presidente Suárez, que dijo que hay que hacer normal en las instituciones lo que ya es normal en la calle. Pues bien, hagamos normal en las instituciones lo que hoy la sociedad española ya pide en la calle. Y una cosa que me ha llamado también poderosamente la atención, después de esa firma, de ese acto que veíamos, los dos se iban, como apuntábamos, al vestíbulo de esa ampliación de la Sala 3 del Congreso, ante los periodistas, para comparecer. Bueno, fíjense cómo concluye la intervención, tanto de Pedro Sánchez como de Albert Rivera, antes de que los periodistas empiecen sus preguntas. Y espero que en los próximos días ese honor sea compartido por muchas más formaciones políticas, que lo único que pensamos es en el bien común y no en el bien de los distintos partidos políticos. Y a partir de aquí quedo a su disposición. Sí, señor Sánchez. Muy bien. A ver. Muchas gracias. Aplausos en una comparecencia ante la prensa, suponemos que no eran los periodistas. Pero eso te iba a preguntar, ¿quién aplaude aquí? Sino que, bueno, se habían infiltrado de ambos partidos, entre los periodistas, personas para escenificar. Pero bueno, los periodistas, algunos son personas también. También hay personas, e incluso los hay que aplauden en las ruedas de Incluso los hay prensa. que aplauden, efectivamente.
Bueno, si os parece, repasamos la aritmética. Venga, Yo espera, deja un momento con la aritmética, porque efectivamente esto al final es de lo que se trata. Las cosas suman lo que suman y se necesitan los votos que se necesitan. ¿Tú crees que se han venido un poco arriba? Espera, me contestas después de la publicidad. Me apetece hacer esta cosa. Vamos a ir a publicidad. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Escuchamos a Fernando, esta aritmética de los pactos y lo último que se ha dicho hoy, que se han dicho muchas cosas y algunas llamativas sobre la declaración de persona non grata a Mariano Rajoy el pasado lunes, que sigue coleando. Enseguida volvemos.